Un saludo cordial para ustedes, mis estimados estudiantes de la clase de nutrición. En este momento voy a compartir con ustedes lo que nos quedaba pendiente de las reflexiones de la clase del día martes, dado que tuvimos esta fenomenal conferencia presentada por el equipo de SAE. Por lo tanto, vamos a darle continuidad justo donde nos quedamos y les invito a que lo vean, que tomen esas reflexiones finales y que no olviden que es importante también completar lo que nos queda para esta semana. Si ustedes se van a poder ir tranquilos de vacaciones, ¿verdad? Con todas sus actividades terminadas. Si es que, bueno, démosle continuidad a este proceso de enseñanza en la unidad 2. Entonces, nos encontramos con el hombre, con el ser humano, como una fuente de actos buenos, pero también de actos malos. Un componente de voluntad humana, pero también con un componente de libre albedrío propio del ser humano, ¿verdad? No actúa únicamente en coacción o coerción, no, sino que justamente tiene la capacidad de elegir, de seleccionar qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Es por eso que aparece el concepto de la voluntad humana, partiendo de esa capacidad que los seres humanos tienen para determinar qué es lo que les va a mover, va a ser la forma en que se va a ir planteando esa intencionalidad. Entonces tenemos por esta parte la voluntad humana, que nos mueve a hacer cosas de una forma intencionada, determinada, y que a través de ello se va a ir mostrando a través de no solamente la voluntad, sino que también de las acciones acto seguido, ¿no? En esta facultad que estamos hablando, que permite al ser humano gobernar esos actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado, es justamente la parte que está a la base. Es decir, gobernamos lo que hacemos, podemos decidir con libertad y tenemos la opción de generar la conducta determinada que queremos desarrollar. Entonces, la voluntad es el poder de elección que lo llevamos a cabo, lo concretamos con la ayuda de la conciencia. Entonces aparece también ahí el factor de la conciencia. Entonces, cuando hablamos siempre en esta línea de la voluntad y hablamos de esa facultad de decidir y ordenar esa propia conducta, nos encontramos también con que como seres humanos tenemos esa capacidad de determinar, ¿verdad?, qué es esa intención. Y no siempre la intención se termina materializando en las acciones. Por eso es que debemos de hacer cosas buenas que parezcan buenas, ¿verdad? Y mucho cuidado con hacer cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que parezcan buenas. Mucho cuidado, el tema de la coherencia, ¿verdad? Pero aparece también todo este tema de que tenemos la capacidad de hacerlo, pero sobre eso también aparece el corazón, y hablamos también de un ser creador que tiene la capacidad de no ver únicamente las apariencias, sino también el corazón. Por eso es que nos debemos de preocupar mucho por tener un corazón limpio, en el sentido de las intenciones, en el sentido de qué es lo que nos está moviendo realmente a desarrollar una acción en específico. Asimismo, vemos entonces que esa conciencia interrumpe la inocencia una vez que Adán y Eva deciden morder este fruto, que dicho está claramente, no se define cuál es. La gente siempre habla de manzana, no obstante la Biblia no es específica, solo habla de un fruto como tal. Entonces, una vez ambos han comido, y eso es interesante, no solo es hacia la mujer, sino hacia la mujer y el hombre, cuando ambos han comido, entonces se dan cuenta, ¿no?, que han sido fruto, ¿verdad?, de su decisión.
Una vez ellos toman esta decisión, inicia un proceso también de considerar el tema de la libertad, donde cada uno decide cómo obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida y es responsable de los actos. Y esta es una de las cosas que incluso a nivel de liderazgo se toma en cuenta y es, miren, ser conscientes que somos justamente resultado de lo que nosotros decidimos es importante. Nadie más decide por nosotros todos estos elementos. Somos nosotros los que decidimos, los que somos responsables. Por eso es que también, habiendo hablado de la voluntad, de la intención, de la conciencia, vinculamos aquí que este término de la libertad está muy vinculado con la conciencia. ¿Por qué? Y hay un tema, ¿verdad? Hay un tema ahí de libertad, intención, pero también conciencia, la que nos permite también ir decidiendo e ir considerando qué es lo que queremos hacer en cada momento en particular, desde robarnos un lapicero hasta robar un banco. Es esa conciencia, es esa libertad que nos hace pensar que podemos tomar la vida de otra persona, tomar el dinero de otros, ese rompimiento de ese contrato social previamente establecido. Entonces, cuando hablamos de conciencia, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de un conocimiento que se tiene sobre uno mismo y el entorno como tal, pero también hace una referencia a este componente moral y la recepción moral de los estímulos del interior y del exterior. Entonces aquí tenemos un componente bastante fuerte porque habla sobre la conciencia de uno mismo. Y aquí yo les pregunto, ¿verdad? A ustedes, ¿cómo están en este tema? ¿Se conocen a ustedes mismos? ¿Están conscientes del entorno? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo lo pueden plasmar? ¿Cómo lo pueden mapear ustedes mismos? ¿Cómo se ven? Y ojo, esto requiere verse al espejo y decir, bueno, no es como lo que yo quisiera hacer, sino primeramente lo que soy, conciencia sobre lo que soy, pero también sobre lo que quiero y las libertades que tengo y el requerimiento en la toma de decisiones a partir de eso. Entonces, ¿existe alguna relación entre ambas, verdad? Entre esta voluntad y conciencia, son la misma cosa, hacen referencia a lo mismo. Este es un planteamiento que los invito a hacer, ¿verdad? ¿Cómo es que se relaciona la voluntad con la conciencia? ¿Son la misma cosa? Entonces, partiendo de esas reflexiones, de esas preguntas, de lo que usted se está valorando, de la conciencia sobre usted mismo, yo le pregunto, ¿podemos puntualizar algunas cosas? Pues justamente, en efecto, podemos. El primero es que el ser humano es un ser consciente de sus actos, es decir, no es únicamente un ser inducido, sino es un ser consciente de sus actos. Asimismo, también somos conscientes que el ser humano posee su voluntad propia como tal y que también es capaz de elegir y ejercer el libre albedrío que considere pertinente. No solo se trata de poseer una voluntad propia, sino que justamente lo ejerce, ¿verdad? Es libre para ejercitarlo plenamente. La falta de conciencia, entonces, justamente es cuando el ser humano no se conoce a sí mismo, no es capaz de entender su entorno en el que se encuentra y no puede leerlo. Aquí la reflexión también se vuelve personal, es decir, qué tanto conocimiento tengo sobre mí mismo y el entorno en el que me encuentro, cómo me preparo para eso, cómo me relaciono en ese sentido. Yo estoy consciente de quién soy y del entorno en el que me encuentro. Tenemos aquí también la falta de voluntad que se tipifica cuando el ser humano no desea tomar una opción y se ve obligado a tomarla. Entonces ahí es donde también aparece
esta noción de la voluntad, importante, fundamental también en toda esta reflexión. Por otra parte, también se ve la falta de libertad cuando el ser humano no puede realizar una acción en específico. Entonces tenemos ahí estas nociones de la falta de libertad, la falta de voluntad, todos estos elementos que van apareciendo y que nos van indicando cómo el ser humano toma la vida. Y yo quiero que ustedes en reflexión personal mediten cuál es su verdadera visión sobre ustedes mismos, cómo están ustedes administrando esa libertad, cómo ustedes están con las intenciones, cómo está el nivel de la conciencia al respecto. Y eso también le permite a usted ir teniendo reflexiones no solamente teóricas, sino también personales, de aplicación real. Nos encontramos entonces que el ser humano va a estar actuando, ¿verdad? Y desarrollándose, pero lo encontramos orientado en todo aquello que le parece como mejor opción, desde las actividades recreativas hasta el empeño por el trabajo, ¿verdad? Sacar adelante la familia, ser productivos, ser eficientes. Nos encontramos justamente con un ser humano donde quiere y desea tomar la mejor opción de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su norma, de acuerdo a lo que él considera pertinente. Por eso es, y a su nivel de conciencia, ¿verdad? Habrá que decirlo, porque a veces aparece esa falta de conciencia sobre quién es y no tener esa conciencia de lo que realmente está ocurriendo no le permite optar por las mejores opciones como tal. Entonces, ojo también, un llamado personal a también estar reflexionando, pensando, soy consciente de mi entorno, soy consciente de quién soy, porque eso me va a hacer tomar las mejores decisiones posibles, incluso el papel que yo estoy tomando y desarrollando. Entonces encontramos que la voluntad opera principalmente en dos grandes sentidos. Una de forma espontánea y el segundo sentido aparece con la conciencia, es decir, soy consciente, ¿verdad?, de lo que estoy valorando, de lo que estoy decidiendo. Entonces, cuando hablamos de esta voluntad de manera espontánea, aparece debido a la motivación y el convencimiento de realizar algo. Es decir, cuando usted quiere salir de un problema, cuando usted quiere salir adelante o salir a pasear con alguien o iniciar algo, una organización, asistir a un entrenamiento, hay una motivación previa, ¿verdad? Hay un convencimiento para realizar algo. Se ha meditado, se ha considerado y se procede. Es decir, se toma no de manera sin conocimiento, sino más bien conociendo, sabiendo qué es lo que nos motiva, estando convencidos de eso, pues se procede a tomar, ¿verdad?, una acción específica. Por otra parte, el segundo sentido, que es el consciente, es ese esfuerzo, ¿verdad?, u obligación para realizar determinadas cosas, pese a que puede hacer que nos cause cierta molestia, ciertas dificultades, pero nos permite ir avanzando. Somos conscientes y por eso lo decidimos hacer de la manera que se ha establecido. La voluntad entonces se vuelve fundamental para el ser humano, ya que le da esa capacidad de llevar a cabo acciones contrarias, si es necesario, a las tendencias inmediatas del momento. Entonces puede ser que, y aquí es una reflexión también para la vida personal, a veces pensamos, ¿verdad?, que siempre se trata de, bueno, si la mayoría lo está diciendo, pues debe de ser correcto, la mayoría lo dice, entonces es así. Entonces aquí es donde entra la voluntad y todo este tema que hemos venido hablando, la importancia de investigar, la importancia de centrarse en cómo son las cosas, en identificar los diferentes elementos,
y lograr plenamente ser consciente de esa realidad propia y del entorno. Por eso hay un tema de capacidad para llevar acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento, y yo tengo que saber específicamente qué es lo que deseo. Deseo que las cosas procedan de esta manera, o me dejo llevar por lo que todos dicen, o investigo y analizo, o tomo una acción diferente a lo que las tendencias me indican, o creo que pese a que todos lo siguen, pues esto es lo adecuado. Entonces ahí empieza todo este tema de la voluntad, donde no se puede lograr, ¿verdad? Los objetivos planteados si no se tienen. Sin voluntad es imposible. ¿Por qué? Porque justamente es esa capacidad para tomar estas acciones. Se puede, por supuesto, simultáneamente observar lo que se desea hacer y además tener conocimiento de las razones por las que se elige hacer una cosa u otra. ¿Se puede esto simultáneamente observar? Por supuesto que sí, ¿verdad? Vamos a poder diferenciarlo, saber esa elección y hacer eso una cosa en lugar de otra, y somos, siendo plenamente conscientes o no, pues sin duda se trata de una decisión. Entonces hay ahí una reflexión para nosotros en cómo es que realmente estamos administrando ese conocimiento. Entonces aparece una de mis, quizás una de mis conceptos favoritos a lo largo de la vida, y es el libre albedrío. Es una capacidad que Dios, desde la teoría creacionista, ¿verdad? Que Dios ha dotado al ser humano para seleccionar lo que quiere hacer, ¿verdad? Para decidir y no estar atado a una decisión específica o determinada. Entonces, ¿qué es esto del libre albedrío? Cuando hablamos de este concepto, hablamos de una potestad que tiene el ser humano de obrar según considere y según elija pertinente. Lo que significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Sin estar sujetos a presiones, sin estar sujetos a necesidades, a limitaciones o aún incluso predeterminación divina. Por eso es que me parece tan caballeroso de parte de Dios el haber dotado a Adán y Eva con este componente de libre albedrío, con esa capacidad de decidir qué es lo que quieren. Porque al final del día Dios quiere que estemos con Él, no por un contrato, no por algo que yo pueda sacar provecho, sino porque realmente deseamos eso, deseamos estar con Él, deseamos cumplir su voluntad de forma libre, de voluntaria, con conciencia, pero no solamente por una obligación o un elemento de obligatoriedad externa. Por eso es que el libre albedrío para mí se vuelve una de las características y los conceptos más importantes. Este libre albedrío significa, en resumidas cuentas, que tenemos esa libertad tanto para hacer el bien, si así lo deseamos, como para hacer el mal. Y justamente lo vemos a lo largo de la sociedad y de la historia. Hemos tenido esa capacidad de decidir plenamente qué es lo que queremos hacer, el bien y el mal en sus más amplias extensiones, ¿verdad? Sin embargo, la moral se ha preocupado a través del sistema jurídico de establecer ciertos límites. Sin embargo, esos límites pueden ser agredidos, ¿verdad?, con facilidad, y sin duda con sus respectivas consecuencias, ¿verdad?, a nivel de justicia. Pero lo observamos plenamente como esa capacidad, ¿verdad?, de esa libertad. Entonces, este principio fundamental del libre albedrío nos permite tomar la decisión. Si queremos venir, venimos; si queremos ir, vamos; si queremos comer, comemos, ¿verdad? Todos esos elementos que nos dan la capacidad de decir qué quieres hacer, bueno, eso haz. Sin duda, ¿verdad?, con la respectiva consecuencia aunada a esa decisión, ya sea buena o mala,
pero siempre acompañado de esta. Con esto el libre albedrío en la Biblia aparece, ¿verdad?, como esa facultad de obrar como se desee, independientemente si las decisiones son buenas o malas. Eso es un tema que Dios le ha dado al ser humano. Teniendo esa claridad sobre el libre albedrío, ¿verdad?, y las competencias que tenemos a partir de eso, en Josué 24:15 se establece un versículo donde este eh, israelita que retoma el pueblo de Israel para guiarlo después de Moisés, encontramos justamente que se pone a la disposición y dice, bueno, miren, nosotros podemos decidir a quién servir. Y de hecho él se pone como ejemplo determinándose que él y su casa va a servir al Señor Jehová. Entonces ahí es donde empezamos a observar esos ejercicios sobre el libre albedrío a través de la Biblia. Ese libre albedrío también lo podemos ver en la filosofía con San Agustín de Hipona, y él sostiene un poco que el libre albedrío supone esa posibilidad que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal, y ese es uno de los elementos también bien importantes, esa consideración sobre la potestad de elegir adecuadamente, ¿verdad?, ya con sabiduría y todo este tema, pero que yo tengo la oportunidad de elegir lo que desee, tanto el bien como el mal, de forma independiente. Y eso es de los puntos también que nos hace mucha reflexión, porque incluso desde la filosofía podemos ir apuntando que se hace material, físico y palpable la oportunidad que tenemos como seres humanos de determinar qué es lo que queremos en cada situación, si escoger el bien o el mal de acuerdo a los parámetros claramente establecidos. Por otra parte, también, según el determinismo, aparece que toda esta conducta o elección humana va a tener su raíz en una causa, de modo que nuestras decisiones estarían siempre determinadas indefinidamente por todas las causas que la preexisten, ¿verdad? Y aquí hay mucho sobre la experiencia, sobre los diferentes elementos que hemos tenido para encontrarnos hasta este momento. Entonces, claro, ahí es donde empiezan algunas reflexiones importantes. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que ha tenido un ataque gravísimo de agresión con, por ejemplo, algún tipo de animal, llámense perros, por ejemplo, una persona que ha estado en contacto con un perro como un agresor no va a tener la misma aproximación a un perro que una persona que ha tenido una experiencia placentera donde los perros han sido parte de la cotidianidad y en una relación afectiva fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo esto? Miren, cada, cada conducta y cada elección humana sin duda tiene en su base esas causas que al final del día determinan indefinidamente, ¿verdad?, todas las causas que preexisten a este punto. Entonces, volvemos, ¿verdad?, a la necesidad de plantear eh, la, la, el realce, ¿verdad?, a ser conscientes de qué es lo que estamos pasando, conscientes sobre nosotros mismos, conscientes cómo las experiencias también nos han conducido a un determinado forma de ver la vida y forma de actuar. Entonces ahí lo tenemos que tener presente. Por otra parte también nos encontramos frente a la antropología bíblica. Entonces, aún en una tercera etapa, donde ya pasamos de ese estado de inocencia, está perfecto, pleno, completo, hacia un estado de caída donde el ser humano decide tomar una decisión puntual, atendiendo a un consejo, a un cuestionamiento de parte de la serpiente, manifestada como tal, pero con una conciencia plena de que se trata de
una representación de Satanás. Entonces, pero ante eso Dios no es ajeno. Él en su omnisciencia, porque a ver, hay que decir estas características tan importantes de Dios: omnisciencia, todo lo sabe; omnipresencia, está en todo lugar. eh, no solamente omnisciencia, omnipresencia, sino que también omnipotencia, que tiene que ver con que todo lo puede, y aparte que es un ser eterno. En esas características tan importantes encontramos que el ser humano, ¿verdad?, se diferencia de Dios justamente en que Dios tiene todos estos componentes. Entonces Dios, pese a que no determina, ¿verdad?, las decisiones que tomamos, sí sabe en qué va a terminar esa decisión que tomemos, ¿verdad?, en su omnisciencia. Entonces, para Dios no lo tomó por sorpresa al final del día que Adán y Eva pues decidieran de acuerdo a su libre albedrío y tomaran una decisión errónea. Dios prepara un escenario donde va a aparecer Jesús como el Cristo, manifestado, un Dios hecho carne para el mundo, donde va a buscar restaurar lo que se perdió con la serpiente Adán y Eva. Entonces Jesús aparece como el Hijo de Dios que viene al mundo para restaurar después de esa caída. Él viene a restaurar eso que se perdió. Por eso es que en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, y si no lo recuerdan, ¿verdad?, la Biblia está dividida en estos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y cómo es que a través de estos dos elementos se parten debido a la presencia de Jesús en la tierra. Entonces hablamos de que después de Jesús en la tierra aparece el Nuevo Testamento, y previo a Jesús en la tierra hablamos del Antiguo Testamento. Entonces, dentro del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, del 21 al 22, nos aparece justamente la reflexión de cómo es que la muerte entró por un hombre, ¿verdad?, y por él también entró el pecado a la raza humana. Entonces, así como en Adán todos mueren de acuerdo al pecado, en Cristo Jesús todos pueden ser vivificados si toman una decisión plena de cambiar su estilo de vida, de decidirse por una decisión eterna como la planteada, ¿verdad?, a través de Jesús como una oportunidad en San Juan 3:16. Entonces Jesús tiene ese propósito de rescatar lo que se había perdido. Esa voluntad, ese libre albedrío son entregados para cumplir esa voluntad de Dios y no su propia voluntad. Entonces tenemos a un Jesús dispuesto, manifiesto, donde tiene la capacidad de, a diferencia de Adán, seguir al pie de la letra las indicaciones de su Padre, costándole plenamente la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Entonces ya tenemos aquí una representación también de del Hijo de Dios como tal, un Hijo de Dios obediente, un Hijo de Dios listo a cambiar ese rol y ese plan que Adán no pudo, ¿verdad? Entonces, a cambiar ese rol, ese plan en el que se estaba en ser humano, y cumplir a cabalidad lo establecido por su Padre. En Lucas 19:10 hablamos de que Jesús, el Hijo del Hombre como tal, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación perfecta, esa relación íntima que estaba en el huerto del Edén. ¿Y que se perdió? Debido a las decisiones en pleno libre albedrío, en pleno uso de sus facultades, con su plena voluntad, Adán y Eva tomaron y llevaron a cabo. Entonces, en San Juan 3:16 se abre esta puerta y por eso es que Dios decide mandar a su Hijo, porque se da cuenta a través de todo este proceso que el ser humano, y lo sabía desde el principio, ¿verdad?, iba a tomar una decisión errada,
queriendo por sus propios medios, ¿verdad? Decidir y juzgar. Viene Jesús, aparece como un hijo de Dios que quiere, ¿verdad?, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos tengan vida eterna, no mueran, ¿verdad?, eternamente, no vivan la eternidad separados de Dios, sino que por todo lo contrario, estén con Él, pero de forma voluntaria. Y por eso es que Cristo muere por esos pecados conforme a las Escrituras, es sepultado y no se queda muerto, sino que tiene esa potestad de resucitar al tercer día, y lo hace no de acuerdo a lo que Él quiere o de acuerdo a lo que Él le parece como más oportuno, sino de acuerdo a lo que su Padre había establecido ya. Por eso es que Jesús se vuelve el hermano mayor de todos aquellos que quieran aceptar a Jesús como el Salvador y a Dios como el Padre. Usualmente se cree que aceptar a Cristo tiene que ver únicamente con aceptar el sacrificio, pero cuando aceptamos a Cristo aceptamos todo el paquete, ¿verdad? No solo aceptamos el sacrificio que Dios tuvo al mandar a su Hijo, sino también el sacrificio de Jesús como tal, pero también estamos considerando esos valores detrás de ellos que implican que Jesús eh, y Dios se vuelven, este Dios tripartito, ¿verdad? Se vuelven parte de nuestra vida con el Espíritu Santo de residencia permanente en nuestro corazón. Y cómo es que vuelve y toma un rol importante, eh, ya no solo como amigos, como eh, una especie de relación lejana, sino una relación cercana, donde también aceptamos a Dios Padre como nuestro Señor. Y eso que requiere también entender que a diferencia de Adán y Eva, vamos a respetar sus principios, vamos a respetar lo que Él establece, aunque pueda ser que nos sintamos atraídos y seducidos a través de otros elementos que nos pueda plantear Satanás. Tomamos la decisión ante ese planteamiento de elegir obedecer lo que ya Dios ha establecido. Por lo tanto, teológicamente se presentan estas dos familias, ¿verdad? La familia de Satanás, que se entra por voluntad de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos ya tomaron la decisión por nosotros, y ahí aparece esa familia. Pero por el lado de Adán y Eva, pues entramos naturalmente conforme ya no a semejanza de Dios, sino conforme a semejanza de Adán, y de esta heredamos una naturaleza totalmente pecaminosa, así como entró el pecado por Adán, ¿verdad? Así también todos pecamos y todos tenemos que pagar por este elemento. Asimismo, en ese contexto, Dios ofrece una oportunidad. La familia de Dios, que claramente tiene que ver con recibirlo, con creer en su nombre y ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Que son justamente engendrados en este contexto espiritual. Entonces, ¿cómo entramos a ella? Entramos a través de ese nacimiento natural y a la familia de Satanás, ¿verdad? Esta familia por nacimiento natural, pero aquí entramos a la familia de Dios por un nacimiento espiritual, un nacimiento consciente, un nacimiento pensado, decidido, en donde aceptando ese sacrificio, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Él levantó de los muertos, no se quedó muerto, ¿verdad?, sino que resucitó. Es ahí como empieza todo ese tema de esa nueva familia, de estar conscientes que ahora tenemos una familia no solamente física, sino que también espiritual, y que Dios se vuelve nuestro Padre como tal. Por ello, para las reflexiones últimas, para este último punto de los principales desafíos, yo les quiero dejar una tarea de reflexión para cerrar esta unidad. Y para ello les voy a pedir que lo trabajen en equipos y hagan una sola participación por equipo. Y les voy a invitar a que reflexionemos sobre los siguientes puntos. La primera pregunta es:
ustedes ya vieron, ¿verdad?, cómo fuimos relacionando la antropología con los diferentes elementos. Ahora yo quiero que ustedes relacionen todo este tema antropológico actual con la Biblia y los cristianos en esta época, ¿verdad? Entonces, cómo la antropología actual, ¿verdad?, con la Biblia y los cristianos también actualmente vale la pena la doble mención sobre la actualidad, no solo en la versión actual de la antropología, sino que también en la actualidad, en el contexto que nos encontramos. En segundo lugar, quiero que reflexionen qué piensan sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿verdad? Que creen en ella, no creen en ella, ¿por qué no creen en ella? En el caso que hayan algunos que crean en el equipo y algunos que no crean, les voy a pedir que ahí sí dividan su argumento entre los que creen y también defiendan su argumento los que no creen. En el punto número 3 también yo quiero que ustedes reflexionen, ¿verdad? Y vamos a considerar por qué la gente ha dejado de creer en Dios. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué piensan sobre lo que Dios ha establecido y cómo es que a través de eso se ha ido perdiendo esa, esa creencia y a qué se debe? ¿A qué le atribuyen ustedes? Y por último, yo les voy a poner un casito. Este casito van a asumir que ustedes son un grupo de médicos científicos del 2021 y son reconocidos a nivel mundial. Dado su nivel de fama, ¿verdad?, de fortuna, se les pide que creen un virus que va a estar diseñado solamente para nada malo, sino que solo para hacer pruebas de laboratorio. Sin embargo, le pagan a usted un par de millones, a ustedes y su equipo, por su trabajo. Entonces, un par de años más tarde, en el 2030, ¿verdad? Se dan cuenta que el virus que ustedes diseñaron se creó y fue soltado a nivel mundial. Entonces, y está empezando a hacer daño ese virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué consideraciones va a tomar tanto en el 2021 como en el 2030? Recuérdense que todo esto es en el contexto de la antropología, pero también la ética. Entonces, con esto cerramos la unidad. Aprovecho para desearles unas felices vacaciones, que pasen lindo tiempo con su familia y que pues Dios mediante nos vemos para iniciar la tercera unidad cuando volvamos de vacaciones. Saludos cordiales para todos.